Otro de Ronald. No, ahora no va a haber discurso. De hecho, Bueno, retomamos nuestra transmisión porque si no nos íbamos a quedar a la mitad de la misma con la poca pila del otro aparato. Entonces, Pepe, por favor. Hola. Pues vamos a hablar ahora un poco derivado sobre la cuestión de ética, que me parece una postura un poco sorprendente porque todos sabemos que Rothbard es, su obra, su palabra es de inspiración divina. Entonces, cuestionarlo es un poco fuerte, vamos, es pecado. No, pero vamos a hablar un poco sobre la guerra y la paz y la libertad, ¿no? ¿Cuál es esta relación que existe? Porque bueno, de entrada hay muchos mitos alrededor de la guerra. El principal que corre por todas las cabezas de las personas es que la guerra ayuda a reanimar la economía, ¿no? Y sin tener que explicar la cuestión de la falacia de la ventana rota, en la que, bueno, obviamente la guerra destruye y toda esa riqueza que se crea deviene de tener que reconstruir las cosas que se destruyeron, no, sino pensar que cuando nos asomamos a las cifras, pensando en el Producto Interno Bruto, que no es la mejor manera de medir la producción y la riqueza de una sociedad, no lo es. Nos ponemos a ver que durante los años de la Gran Depresión, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos era el más bajo de la historia como nación, del 776 a la actualidad, pues. Sí fue la crisis más profunda de su historia, y entonces vemos que durante los años posteriores a la guerra, particularmente después del año 42, el crecimiento del producto se dispara a más de 4 o 5 veces la cantidad que tenían en el 32, que es el punto más bajo en su historia. Ahora, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos de una medición de agregados en los que se incluyen gasto de gobierno, consumo de personas, inversión, exportaciones menos importación. Cuando desagregamos esto, nos damos cuenta que uno de estos agregados es exclusivamente actividad del gobierno, la idea de consumo. Y entonces, al ver los datos sobre el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en los años de la guerra, si desagregamos el concepto de consumo de gobierno, de gasto, vemos que en realidad durante el año 44 y 45 el Producto Interno Bruto era menor que durante el año 32, que es el año más profundo de la crisis que inició en el 29. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en qué estábamos gastando el dinero, en qué estaban gastando el dinero de producción, y realmente era esto en tanques, en aviones, en balas, en cascos, en uniformes. Cuando recordamos, la ciencia económica es una ciencia que se ocupa de estudiar la acción humana ante la escasez, y si los bienes son escasos, entonces tenemos esta cuestión de que puedes decidir gastar en unos o en otros. No puedes, a menos que dupliques o tripliques tu productividad, no puedes tener al mismo tiempo un tanque o la tonelada de mantequilla o más que hubieras producido sin producir el tanque. Entonces, en estas épocas el gobierno obviamente se financia mediante 3 medios: la expedición de bonos militares, durante la época de guerra, la expedición de bonos militares, que es contraer deuda, el aumentar impuestos o la inflación. Esto es ampliar la masa monetaria y con eso pagar el gasto en guerra. Entonces, no existe realmente un aumento de productividad, y lo que vemos es que, todas estas decisiones de consumo extraen la decisión, le quitan la decisión al consumidor y se la ponen en manos del gobierno, que tiene intereses en la guerra tal cual. Y ahora sí, hablando sobre la cuestión ética, si hay una cosa que nos mantiene como un común denominador de los principios entre todos los liberales y hasta algunos ciertos conservadores, es el principio de no agresión. El principio de no agresión, que lo enuncio: nadie puede iniciar el uso de violencia física o la amenaza de ella contra algún individuo o su propiedad. La diferencia entre liberales, libertarios, algunos conservadores y anarcocapitalistas es qué definimos por violencia, por agresión. Entonces, obviamente esto implica que la violencia puede ser usada de forma legítima por el agredido, mas nunca nadie tiene el derecho de agredir. Entonces, ¿cómo es que aplicamos este principio a la cuestión de la guerra y la paz? De entrada, la guerra en cualquier sentido es un conflicto entre
en el gobierno, en el sentido más estricto, es un conflicto entre gobiernos. Pero en un sentido más amplio, es una instancia de violencia entre personas o grupos de personas. Al final, las Fuerzas Armadas son personas, los gobiernos que toman esas decisiones son personas. Entonces, bueno, si vemos que Juan ve que Pedro le está robando, Juan tiene derecho de impedir que Pedro le robe. Si Pedro en ese momento se torna violento, tiene derecho de responder con alguna clase de violencia, tiene absolutamente todo el derecho. Si Juan se dio cuenta que Pedro le robó y en el momento no puede impedir, Juan puede ir y perseguir a Pedro y exigir una restitución por lo que le robó, porque bueno, existe esta acción proporcional entre ambas partes. Pero lo que no tiene derecho Juan es a buscar el edificio en el que vive Pedro, donde además viven otras 20 familias, y tirar una bomba encima, o poner C4 en el fondo y derribar el edificio con toda la gente adentro. Juan no tiene derecho de eso. Entonces, lo que aplica entre individuos, aplica entre grupos de individuos y por lo tanto entre gobiernos. Desde el punto de vista del principio de no agresión, la guerra como la conocemos hoy no tiene ningún fundamento que sea compatible con el liberalismo. Y luego, por otro lado, es el cómo se financia la guerra, ya lo habíamos dicho. Bonos, que es deuda, o sea, impuestos mañana, impuestos que son impuestos hoy, o política monetaria, inflación, que representaría un robo fantasma al poder adquisitivo de la gente. Entonces, las tres formas en las que un gobierno puede financiar la guerra es robo, robo o robo. El robo, por lo tanto, es un inicio de uso de violencia en contra de la propiedad de las personas y, por lo tanto, no es compatible con los principios de los liberales. Entonces, podemos concluir que la guerra, desde el punto de vista liberal, solo es legítima cuando la violencia se limita rigurosamente a atacar a los agresores. Esto es, guerras como la guerra total que inició en su versión moderna Abraham Lincoln durante la guerra civil, en la que no solamente era derrotar a los insurrectos en el sur, o desde nuestro punto de vista derrotar a quienes decidieron secesionarse. ¿Cuál es la palabra en español? No es secesionismo, ¿sí? Escindirse de la Unión. Una guerra de agresión iniciada por Lincoln, en la que ordenó a sus generales como Sherman que no solamente se enfrentaran en los frentes de batalla contra los ejércitos del sur, sino también llegaran, quemaran sus campos, mataran a sus niños para impedir que el sentimiento patriótico del sur en ese momento persistiera por generaciones. Obviamente ahí inicia la guerra total como la conocemos, y eso es algo totalmente incompatible con nuestros principios, o episodios como Dresde o Guernica, que son bombardeos contra poblaciones civiles en los que no hay ningún interés militar realmente, o el caso peor, yo creo, de la historia a la fecha, el gran acto de terrorismo perpetrado por los Estados Unidos contra Japón, por el gobierno de Estados Unidos, por Harry Truman y compañía, contra Hiroshima y Nagasaki, a un país rendido, el simplemente hacerle una demostración de poder en la que revientas armas nucleares contra poblaciones civiles. Esa clase de cosas no están de acuerdo a los principios de la libertad, y por supuesto la simple idea de armamento nuclear está en contra del principio de no agresión. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no puede dirigirse en contra de los agresores. Las armas, las pistolas, las flechas, incluso los misiles de algún tipo pueden dirigirse, pero el daño que hacen las armas nucleares, por ejemplo, es algo que es totalmente incompatible con el principio de no agresión. Así que se cae otro mito sobre los anarcocapitalistas que dicen: la sociedad anarcocapitalista, ¿podrías comprar misiles nucleares recreativos? Absolutamente no. No existe una forma en la que puedas excluir a los inocentes de esta venta, y por lo tanto es un producto que no es éticamente compatible con la libertad. Pero bueno, sobre el costo económico de la guerra, nada más por dar unos datos, la guerra nos cuesta, los conflictos armados al mundo nos cuestan, ahí sí nos cuestan porque lo pagamos de impuestos en los diferentes países, son 14.5 trillones de dólares en paridad de poder de compra.
lo cual equivale a alrededor de $2,000 por persona al año en guerra. Es lo que gastamos en destruir. De estos, el costo exclusivamente de la guerra, perdón, me refería a todos los conflictos armados, el costo exclusivamente de la guerra es de $1.04 trillones. Obviamente África del Norte y el Medio Oriente son las regiones del mundo que se llevan la peor parte, pero no son los que pagan la peor parte. Siempre han habido intereses americanos, holandeses, soviéticos en su momento, ahora rusos, turcos, que tienen este interés de mantener, de seguir balcanizando esa zona y continuar con un estado de guerra. Ahora, en contraste a eso, el dinero que gasta el mundo, la ONU principalmente, en el conservar la paz es de $10,000 millones. $10,000 millones comparados con 1.04 trillones es absolutamente nada. Y en el último año, 2016, solamente 5 países del mundo se mantuvieron fuera de conflictos internacionales o domésticos y sin tensiones con sus vecinos. 5 países únicamente en todo el mundo: Botswana, Chile, Suiza, Mauricio y Uruguay. Todos los demás países tuvieron algún conflicto territorial, algún conflicto externo o alguna cuestión armada interna. El caso de nuestro país es muy claro. Latinoamérica, los países menos pacíficos, obviamente, Colombia, Venezuela y México, los cuales tienen los 3 conflictos internos severos, problemas de guerrilla, problemas de represión contra sus ciudadanos y, en el caso de México, problemas de guerra contra el narcotráfico, en lo cual se nos va un montón de dinero sacado, robado de las bolsas de todos los mexicanos. Bien, de 2007 a la fecha el número de muertos se incrementó 408%. Estamos hablando, el año pasado hubieron alrededor de 108,000 muertos en conflicto, además de los millones que se vieron desplazados de zonas de conflicto y que están generando crisis migratorias. O sea, además de la guerra, sumémosle el problema al estado de bienestar y hacemos que la guerra simplemente sea algo tan incosteable que me atrevería a afirmar que la guerra es más cara que el socialismo. Entonces, bueno, la cuestión que tenemos es que mientras esto pasa, hasta hace unos años todos manteníamos una visión romántica de la guerra, lo cual es un problema cultural severo, en el que vemos como esta visión maniquea en el que todas las guerras buscamos buenos y malos, y realmente, al menos en los medios, hay pocas representaciones realistas sobre lo que realmente es la guerra, un proceso en el que solo existe destrucción, que no existe ninguna manera de justificarlo desde ninguna ética. Ya vimos que desde las acciones hasta su financiación son injustificables. Entonces, al menos la guerra como la conocemos en este momento es algo que no se puede justificar, y aún así tenemos puras representaciones románticas de ella en todos los medios y en todas las historias que vemos, e incluso en quienes hacen periodismo. Al menos a la fecha he visto probablemente 2 películas únicamente que retratan la guerra tal y como es. Recientemente, ¿cómo se llama esta película? Acaba de salir, hombre. Dunkerque. Y antes, aunque solamente la primera parte, la segunda parte obviamente tiene todo este mensaje más místico. Bien, pues bueno, obviamente siempre se quejan que nunca damos alternativas. Ya hice un delineamiento más o menos del problema y cuáles serían las alternativas, porque obviamente hay quien dice que la guerra está dentro de la naturaleza humana y que es algo de lo que no nos podemos alejar. Acá el profesor probablemente tendrá otro punto de vista, pero hay mucha gente que lo sostiene. ¿Estamos de acuerdo? Yo no. Entonces, la cuestión es que, bueno, si esto está dentro de nuestros genes, dentro de nuestra naturaleza, dentro de nuestra esencia, si quieren, ¿cómo podríamos hacer para hacer la guerra de la forma menos violenta posible? Primero tenemos que hablar sobre cómo podemos renovar la forma en la que se financia la guerra. Obviamente suena extraño decirlo, pero la alternativa principal sería, bueno, quien esté de acuerdo con la guerra, que pague por la guerra. Quien está de acuerdo con la guerra contra el narco, que ellos mismos financien al ejército. Quien está de acuerdo con la guerra, con las intervenciones en Irak, por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos financien la guerra. Obviamente esta es una manera de verlo en la que es muy complicado y realmente no es algo que se pueda lograr. Aunque vemos que existen
países como Costa Rica que han logrado sobrevivir sin ejércitos. Y ahí es donde nos lleva a otra idea en la cual podría ser una forma alternativa, en la cual podríamos tener defensa nacional sin necesidad de un ejército, un standing army, un ejército de pie, pues, que sería la idea de milicias. Una idea que ha sido ya muy olvidada, pero que se rescata en países como Suiza. Y hay una frase que dice: los ejércitos pelean para morir y pelean para vivir. Una milicia, refiriéndome a gente de la población civil que está bien entrenada, que está bien armada en su casa y que ante cualquier agresión extranjera va a salir a defender, si no su país, al menos su propiedad, su colonia, su delegación. Y esto pasa en Suiza, esto pasaría en Texas. Hay una cuestión: si ustedes piensan, si alguien quisiera invadir los Estados Unidos, ¿cuál sería el último estado por el cual decidirían, cuál sería el último lugar donde desembarcaría un ejército que pretendiera invadir Estados Unidos? Puerto, dije. Nadie desembarcaría en Galveston, porque te pondrías en un país, primero, en un estado, primero el más poblado y segundo, donde la mayor cantidad de gente tiene un arma en su casa, la sabe usar y está dispuesta a buscar defenderse. ¿Cuál sería el estado donde preferirías desembarcar? Estados como Washington, Oregon o California, donde la gente no está obviamente dispuesta a defenderse y no tiene con qué. Y el caso de Suiza es clarísimo. ¿Por qué Suiza no aparece en los libros de historia en general? Cuando uno revisa libros de historia, Suiza es un país que no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque los estados que no hacen guerra parece que no tuvieran un lugar en la historia. Y entonces, en Suiza, un país que no entró a la Segunda Guerra Mundial, porque a pesar de tener toda esa riqueza, los alemanes consideraron que era una incursión muy peligrosa, porque todos los ciudadanos suizos estaban armados, además de que las montañas los protegían, y prefirieron en lugar de eso invadir la Unión Soviética, siendo una incursión militar mucho más riesgosa desde un punto de vista de sentido común. Bueno, claro, Suiza es un país donde su defensa nacional se ubica con la cuestión de las milicias. Y bueno, una última propuesta es la idea de mercenarios, o el término políticamente correcto para referirnos a ellos: personas en condición de contratista militar privado. Los contratistas militares privados, el día de hoy, no es un oficio muerto de la Edad Media, sino que hoy existen compañías que, bueno, están contratadas por los ejércitos nacionales. Imagínense ustedes que por cada soldado con uniforme americano en Afganistán hay 3 contratistas militares privados. Por cada soldado americano en Irak hay 2 contratistas militares privados. El día de hoy ya los ejércitos prefieren contratar instituciones profesionales del sector privado que se dedican a la guerra. Ahora, la cuestión de esto, de reemplazar a nuestros ejércitos nacionales por una serie de compañías que se encarguen de contratos militares privados, es una idea que haría que el gasto militar se hiciera transparente, porque no siempre necesitas un ejército. Entonces, en el momento en que un país quisiera iniciar una incursión militar, tendría que justificar el alza en impuestos, tendría que justificar el alza en inflación, o tendría que justificar la emisión de bonos para poder contratar a una compañía contratista militar privada. No digo que sea la solución en este momento, pero es una de 3 alternativas que puedo ver yo sobre cómo podríamos ofrecer un cambio en cuanto al gasto militar y a lo que nos ocupa. Obviamente tienen muchos pros las compañías de contratistas militares privados, como que no tienen incentivos reales para violar los tratados de guerra. No hay incentivos reales para que una PMC bombardee un hospital o una escuela. No tienen incentivos para invadir territorios. Realmente a una PMC no le importa ocupar, le importa cumplir con la misión para la que se le pagó y luego dejarlo por fuera. Y luego la posibilidad de volver a la guerra como se solía hacer antes. La idea de las guerras de proxy. ¿Cómo hacemos esto? En vez de medirnos y hacer una incursión militar a un territorio específico, lo que hacemos es enfrentarnos, tu PMC contra mi PMC, en un terreno neutral. El que gana, gana. Digamos, hacerlo como se hizo mucho tiempo durante la Edad Media, en las montañas del norte de Italia, o
vamos a, como dirían, como hombres, ¿no? Y si nos vamos a romper la madre, nos vamos a romper la madre bien. Salimos los dos afuera del bar, nadie se rompe la madre adentro del bar. Salimos los dos afuera del bar, nos ponemos en la madre, el que gana, gana. ¿Ven? Entonces, bueno, ahora, el problema es que, nuevamente, salvo las milicias, y esto en casos pequeños, siguen sin ser compatibles con el NAP. Lo único que estamos haciendo es hacerlo más transparente, hacerlo un poco más evidente realmente lo que nos cuesta la guerra. Sin embargo, sigue sin ser compatible con el principio de no agresión. Y ahí es donde está el problema realmente del asunto. ¿Cómo podemos adoptar una posición liberal en cuanto a la guerra si de entrada está en contra de todos nuestros principios? Y ese es el mensaje que quería yo dejar. Y la guerra es algo que es incompatible con el liberalismo. Y la salud del Estado, como dice Alex de este lado. Entonces sería una invitación a reflexionar sobre este tema tan costoso en el mundo. Ya digo, 1.04 trillones de dólares, paridad de poder de compra, para todo el mundo es lo que nos cuesta, $2,000 por persona al año. Y bueno, ver que probablemente no es, digamos, la recaudación de impuestos o las regulaciones son solo una parte de lo que hay que reducir del Estado, y muy pocas veces pensamos en reducir la idea de gasto militar o en reducir simplemente la milicia por aquella idea que tenemos que la defensa nacional es algo importante. Se puede tener defensa sin ejército y se puede tener seguridad pública sin ejército, que es uno de los argumentos que darían quienes no son anarcocapitalistas, dirían por la seguridad pública. Bueno, la seguridad pública y ejército son dos cosas aparte. Entonces, bueno, es una invitación a reflexionar sobre eso. Bien. Muchas gracias, Pepe Torra. Pepe Torra, como les había dicho en el video pasado, es gerente de investigación de Caminos de la Libertad. Te agradecemos mucho tu participación junto con el licenciado Armando Cartas, el matemático, quien es investigador del Instituto Kepler. Realmente muy agradecido por tu presencia, Armando, y nos vemos el próximo día 7, el día 7 de septiembre, en donde hablaremos con Julen Berezaluce sobre por qué en 40 años Corea del Sur se desarrolló mientras que México continuó siendo un país pobre y atrasado, y un invitado que está por confirmarnos sobre la próxima renovación del Banco de México. Dicho esto, muchas gracias, continuamos la conversación acá y agradecemos a todos a quienes nos siguieron y quienes hicieron comentarios, entre ellos diciendo que eras un marxista cultural, Pepe. Bueno, seguimos acá y muchas gracias a todos. Hasta luego.